de la labor de la defensora. Pero ahora, esta noche, pues básicamente vamos a comentar, Pablo Campos, acerca de la famosa restricción vehicular. Ella pide que se levante, pero entonces, ¿con base en qué criterio? Para usted, feliz inicio a todos en casa. Y esa fue la pregunta que le hicimos a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Le consultamos cuál era su referencia para solicitarle a las autoridades que manejan la pandemia en Costa Rica el retiro inmediato de la restricción vehicular sanitaria. La vacunación masiva durante el fin de semana generó mucha emoción en algunos costarricenses que tuvieron acceso a la primera dosis. Desde las 10 de la mañana me ha parecido excelente el ingreso, el orden. Pudimos venir acá y con orden y todo lo que esto implica, ¿verdad? Ya se cumplió. Y ha estado muy bien, todo muy ordenado. Al mismo tiempo, algunas figuras de la función pública aprovecharon el momento para reprochar el mantenimiento de la restricción vehicular sanitaria. Entonces ahí es donde la Defensoría hace un estudio y dice, bueno, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Es hora de que ya quite esta restricción. La más contundente fue Catalina Crespo, defensora de los habitantes, quien asegura que estudios internacionales respaldan su posición. Está un lugar donde se publican cosas muy, digamos, muy de renombre que se llama Nature, que es bueno, ahí se publican cosas interesantes. Y lo que estaban diciendo ellos es que esta investigación que hicieron, vieras que se dieron cuenta que las restricciones internas, ¿verdad? Y restricciones internas en un país, esto fue lo que se hizo en China, lo único que hacía era retrasar de 3 a 5 días el contagio del COVID. Caso contrario se da en la Universidad de Costa Rica, donde la dirección del Observatorio de Desarrollo mantiene una investigación sobre la eficiencia de las medidas de restricción en Costa Rica. Por ejemplo, en marzo de este año, la restricción vehicular aportaba casi un 80% en la reducción de la cantidad de casos promedio por semana que se podían dar en ese momento. Por ejemplo, en mayo, el tema de los protocolos era lo que más estaba acaparando la disminución de casos promedio por semana. En la última corrida, el aporte que nosotros estamos pudiendo cuantificar anda en el orden del 62%, en lo que es la restricción vehicular nocturna. De esta forma, el análisis de la UCR cuestionó la restricción vehicular sanitaria, protocolos, uso de mascarilla, distanciamiento, teletrabajo o cierres. Mediante una fórmula matemática, según la fecha de aplicación, consideraron que estimamos la cantidad de casos promedio semana a partir del efecto que están teniendo en la reducción de medidas. Ese proceso matemático lo que nos da es una cifra, y esa cifra sería la cantidad de casos que se estarían generando de no existir esas medidas. Cuando nosotros ya tenemos esa cifra, lo que hacemos es ver, bueno, cuánto es el aporte porcentual que tiene cada una de esas medidas en la reducción de esa cifra. De esta forma evidenciaron que las medidas aplicadas en Costa Rica reducen hasta en 64,000 casos de contagio por semana, con un apoyo de la restricción vehicular en un 60%, protocolos y mascarillas 70% y otros cierres en un 13%. La cadena BBC mostró el panorama que resultó en Chile la vacunación masiva, aunado a la reducción de restricciones, con un resultado de un tercer confinamiento total. Los casos se han disparado y recuerdan al peor momento que vivió en julio de 2020, con días de hasta 6,000 nuevos contagios. En las últimas 2 semanas de marzo hubo un incremento del 14% de los casos y es una tendencia generalizada en casi todas las regiones. Y esto ocurre al mismo tiempo que el país lidera a gran velocidad la campaña de vacunación en América Latina. En otras palabras, la vacunación masiva en ninguna parte del mundo generó de manera positiva cambios inmediatos en la reducción de medidas. Es irresponsable dejar la restricción vehicular así como está todavía vigente. Aunque los estudios nacionales como los de la Universidad de Costa Rica digan lo contrario. Es que como le digo, Pablo, vieras que yo estudio, no sé, como le digo, hay que ver qué dice ese estudio y cuándo fue hecho. Por su experiencia y estar tan cerca de todo este análisis, ¿es prudente que en este momento Costa Rica libere la restricción vehicular sanitaria? Teniendo eso presente, yo creo que el momento epidemiológico en el cual uno podría empezar a valorar qué medidas sanitarias puede liberar o no, es cuando se llegue en un momento un poco más estable y más avanzado en el proceso de vacunación,
y también en donde ya logremos consolidar una cantidad de casos promedio por semana todavía inferior a la que estamos reportando por lo menos en estos días. La Mesa de Atención de la Pandemia en Costa Rica tiene previsto mantener la restricción vehicular sanitaria hasta el 8 de agosto de manera alterna según el número de placas. Los expertos han dicho que se necesita que entre el 70 y el 80% de la población esté vacunada. Así que lo que está pasando en Chile es lo que ya muchos expertos y la propia OMS han advertido, que el país que apueste solamente a la vacuna para combatir la pandemia tiene la batalla perdida. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. Bueno, ahí hay dos panoramas muy claros. Por un lado, la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo, dice que se retire de manera inmediata la restricción vehicular sanitaria. Y por el otro, el director que maneja la situación o el análisis de la pandemia en Costa Rica dice que no es el momento, la cantidad de casos reportados diarios es mucho para tomar esa decisión. Bueno, hemos invitado reiteradamente a doña Catalina Crespo a venir a conversar aquí a Noticias Telediario justamente sobre estos y otros temas, Pablo, porque esto queda como en el aire. Es que, mire, la investidura de la defensora o defensor de los habitantes es de tal magnitud que a veces se requieren, cuando uno comenta y lo envía por Twitter, se requieren fundamentos, argumentos claros, científicos. No es válido que la defensora de los habitantes diga, es que vi un artículo en Nature y no sepa ni siquiera cuál artículo es. Es que yo creo que ahí tenemos nosotros que realmente sentarnos a analizar muy bien lo que está pasando, incluso en la Defensoría de los Habitantes. Y le tengo un enorme respeto a doña Catalina y a los funcionarios de la Defensoría, pero creo que a veces sí es necesario sentarse reposadamente y dar explicaciones, Pablo, porque para eso la defensora también. Así es, Douglas. Vea, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, aquí tenemos una pantalla que les vamos a mostrar cuál ha sido el comportamiento de la pandemia durante los últimos prácticamente 3 meses y por qué es que estos análisis de la Universidad de Costa Rica dicen que no es el momento indicado para quitar algunas restricciones.